¿Qué harías si descubrieras que la persona con la que compartes tu vida no existe? Así empieza todo. Con una mentira pequeña, casi invisible. Un gesto extraño. Una mirada que no encaja. Y, de repente, tu mundo se cae como si estuviera hecho de papel mojado. Me llamo Manuel, tengo 38 años y vivo en Valencia. Durante 8 años estuve casado con Claudia, la mujer que todos creían perfecta. Y yo también. Nunca imaginé que acabaría investigándola como si fuera una desconocida, o algo peor. Claudia y yo nos conocimos en una charla de arquitectura en Lisboa. Nos enamoramos rápido, como en las películas. Era lista, simpática, con esa energía que hace que todo gire en la cabeza cuando entra en una sala. Mis padres, que siempre habían sido desconfiados con mis parejas, la adoraban. Nuestros amigos decían que éramos la pareja ideal. Y nosotros lo repetíamos como un mantra. Casa bonita, planes de futuro, viajes. Todo encajaba. Hasta que un día, dejó de encajar. Era un miércoles cualquiera. Estábamos en el sofá, cenando sushi frente a una serie de Netflix. Sonó su móvil. Nada raro. Pero esa vez no lo ignoró como siempre. Lo cogió en un segundo, miró la pantalla y se quedó helada. Se le fue el color de la cara. Como si hubiera visto algo horrible. No dijo nada, solo bloqueó el teléfono con rapidez y murmuró, es del trabajo. Pero su tono, no era el de siempre. No intentó disimular. Solo me lanzó una mirada fugaz. Y algo dentro de mí se activó. A partir de esa noche, empecé a verla diferente. No es que quisiera desconfiar. Es que no podía evitarlo. Sus horarios ya no cuadraban. Decía que iba a la oficina, pero salía sin el portátil. Atendía llamadas en el balcón, susurrando, mirando por encima del hombro. Un día le pedí que me ayudara con unos documentos y me dijo que tenía una reunión en el centro. Revisé su ubicación compartida, la teníamos activada desde hacía tiempo, por confianza, irónicamente, y aparecía en un polígono industrial, en las afueras. Era un patrón. No una sospecha. No una paranoia. La gota que colmó el vaso llegó un domingo por la tarde. Claudia dormía la siesta, y yo buscaba mi cargador en su bolso. Allí, entre sus cosas, encontré otro teléfono. No el que usaba siempre. Uno viejo, con carcasa barata. Sin huella, sin nada. Lo desbloqueé con mi cara, todavía no sé cómo funcionó, y lo que vi me dejó helado. Mensajes en ruso. Conversaciones recientes. Foto suya sola, en un aeropuerto que no reconocí. No llevaba maletas. Solo miraba al horizonte. Como si esperara a alguien. Nombres que nunca había escuchado. Una llamada perdida de alguien guardado como M. Miguel. Cerré el móvil. Me temblaban las manos. No era capaz de procesarlo. Me senté en el suelo, como un niño perdido. Ese día no dije nada. Ni una palabra. Y no porque no quisiera, sino porque no tenía ni idea de con quién estaba compartiendo mi vida. Necesitaba entender. Y también necesitaba pruebas. Porque si lo que intuía era cierto. Claudia no era solo una mujer infiel. Era alguien completamente distinto. Desde entonces fingí. Fingí que no había visto nada. Que no me dolía. Me dejaba besar. Me dejaba abrazar. Escuchaba sus planes para el verano, sus ideas para reformar el baño, sus bromas tontas sobre nuestros gatos. Pero cada vez que hablaba, cada vez que sonreía, yo solo oía el eco de una pregunta, ¿quién demonios eres? Y entonces, una semana después, ocurrió algo que lo cambió todo. Claudia me dijo que tenía una reunión fuera de Valencia. Llovía. Me besó en la frente, como siempre hacía, y salió con su coche. Pero esa vez no me quedé sentado. Cogí el mío y la seguí. Sin saber a dónde iba. Sin saber qué iba a descubrir. Solo sabía una cosa, ya no confiaba en ella. Y no había vuelta atrás. Encendí el móvil secreto. El que había escondido en mi maletín hacía días, esperando el momento. No tenía clave. Nada. Como si alguien quisiera que lo encontrara. O peor, como si diera igual que lo hiciera. Entre mensajes en ruso, incomprensibles para mí, uno en inglés me hizo contener la respiración. De Drapik Enferm. Usual Protocol. No Direct Contact. Justo debajo, coordenadas. Hora. Fecha. Todo encajaba, con ese mismo día.
Las coordenadas llevaban a una cafetería en las afueras de Paterna. Una zona industrial que, hasta ese momento, solo asociaba a polígonos logísticos. Conduje hasta allí sin pensar, sin plan. Me quedé dentro del coche, a unos metros. La lluvia caía en diagonal sobre el parabrisas cuando vi aparecer a Claudia. Iba sin paraguas, sin prisa. Como si supiera perfectamente a dónde iba. Entró sola, pidió algo y se sentó cerca de la ventana. Del bolso sacó un sobre blanco, lo colocó sobre la mesa. Minutos después entró un hombre. No se saludaron. No hubo palabras. Se sentó, tomó el sobre y se marchó. Claudia, tranquila, bebió su café y se quedó un rato más mirando por la ventana. Ese fue el instante exacto en el que dejé de tener celos, y empecé a tener miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había en ese sobre? ¿Y con quién estaba realmente casado? La seguí hasta casa. Se bajó del coche como si viniera de ver a su madre. Me sonrió. Me preguntó si prefería tortilla o ensalada para cenar. Yo apenas pude responder. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con el móvil en la mano, recorriendo cada rincón de su otra vida. Correos cifrados. Archivos con nombres raros. Imágenes borrosas de documentos. Rutas. Fechas. Listas con nombres que no me decían nada, pero que parecían demasiado reales. Luego vi pasajes de avión, Estambul. Praga. Riga. Lugares a los que nunca habíamos viajado juntos. En una carpeta olvidada, encontré lo peor, una foto suya, con peluca rubia, abrazando a un hombre en un parque de París. Otra imagen la mostraba con un niño en brazos. Y en un vídeo que me dejó sin aire, el niño le decía, mamá, en francés. Esa noche acabé vomitando en el baño. Ya no era una doble vida. Era otra existencia. Otra persona. Otra familia. Lo que antes me parecía una sospecha absurda ahora era un golpe seco en el pecho, no conocía a la mujer con la que vivía. Había construido una vida con una desconocida. Y no por error. Sino porque ella lo había planeado. Decidí no actuar por impulso. Necesitaba confirmar todo. Contraté a alguien. Un investigador privado. Frío, profesional, sin preguntas. Le di el móvil, las coordenadas, los nombres. Me dijo que tardaría unos días. Esperé una semana en silencio. Fingí. Fui amable. Jugaba el papel del marido normal mientras cada palabra que ella decía me sonaba falsa. El informe llegó en un sobresellado. 20 páginas. Ni una más. Ni una menos. Lo abrí con las manos temblando. Claudia no existía. Su verdadero nombre era Natalia Borodín, nacida en Volgogrado. Exagente de una red internacional de inteligencia privada, ahora dedicada al tráfico de información clasificada. Varios pasaportes. Múltiples identidades, todas legales. Claudia era solo una fachada. Un personaje. Y yo, Manuel, era su coartada. Su cortina de humo. Su tapadera perfecta. Ingeniero español. Vida tranquila. Sin antecedentes. Sin enemigos. Perfecto. Cada línea del informe me enterraba un poco más. Cada foto era una puñalada. Ahí estaba ella, mi mujer, en reuniones clandestinas en aeropuertos, con gafas oscuras, con otra expresión. Una mirada que nunca me enseñó, calculadora, profesional. Desconocida. No fui una víctima colateral. Fui parte del plan. Mi apellido, mi familia, nuestra casa, nuestro entorno, todo había sido utilizado para limpiar su imagen. Darle cobertura. Y mientras tanto, ella llegaba cada noche a casa y me preguntaba si quería té o vino. Como si nada. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. No le dije nada. Ni un reproche. Pero todo en mí había cambiado. No podía mirarla igual. Ni tocarla. Ni escuchar su voz sin imaginar que detrás había otra persona. Otra vida. Otro mundo. Y, aún así, no la enfrenté. Aún no. Porque me di cuenta de algo, necesitaba más que pruebas. Necesitaba que me lo dijera ella. Que confesara. Que, por una vez, me hablara sin máscaras. Y lo que vino después, superó todo lo que había imaginado. Sabía que el momento llegaría. Así que lo preparé todo. Micrófonos ocultos. Cámaras activadas.
Copias cifradas del informe repartidas en la nube. No por paranoia, sino porque lo que estaba a punto de hacer no tenía marcha atrás. Después de esa noche, algo iba a romperse, para siempre. Y, en el fondo, todavía me aferraba a un trozo de esperanza absurda, que me dijera que todo era un error. Que el amor había sido real. La escena fue sencilla. Cena de siempre. Claudia, o Natalia, sirviendo el vino con su habitual sonrisa tranquila. Y yo, dejando el informe sobre la mesa. Sin hablar. Sin mirarla. Solo lo solté. Ella lo abrió sin pestañear. Lo hojeó. Sin negarlo. Sin ni siquiera soltar un "no es lo que parece". Solo dijo. Sabía que algún día lo descubrirías. Fue como una detonación en cámara lenta. La frase no dolió por lo que decía, sino por cómo la dijo. Fría. Limpia. Como si hablara de un error de oficina. A partir de ahí, fue todo una confesión quirúrgica. Sin lágrimas. Sin excusas. Me explicó que fue reclutada en su adolescencia, tras un operativo fallido. Que necesitaba una identidad estable. Y yo, con mi vida tranquila, sin líos, con reputación intachable, era perfecto para el papel. No fui su amor. Fui su tapadera. Le grité. Perdí el control. Le dije cosas que jamás imaginé decirle a nadie. No por venganza. Por dolor. Porque descubrí que cada gesto, cada palabra, cada noche juntos, había sido escrita antes de vivirla. Le pregunté si alguna vez sintió algo real. Me miró sin apartar la vista y dijo. No al principio. Pero con el tiempo, aprendí a quererte. Esa frase me destrozó más que todo el informe. Aprendí. Como quien aprende a usar un programa o a conducir en ciudad. Todo había sido técnica. Nada fue espontáneo. No me quedé a dormir. Me fui. Sin decir más. Dormí en el coche. No podía respirar entre esas paredes. No después de saber que cada rincón de esa casa había sido parte de un decorado. Los días siguientes fueron extraños. Me dejó notas bajo la puerta. Mensajes desde números desconocidos. No para pedir perdón. Sino para explicarse. Me decía que todo lo hizo para protegerme. Que yo estuve a salvo porque ella se encargó de mantenerme fuera de su verdadero mundo. Que si me enamoré de Claudia, era porque ella la había construido para mí. Control de daños. Protocolos. Decisiones operativas. Así lo llamaba. Pero lo único que yo quería saber era: ¿por qué? ¿Por qué jugar con alguien que solo buscaba una vida sincera? ¿Por qué usarme como escudo sin darme opción a elegir? Nunca llegó esa respuesta. Porque para ella, todo era parte del trabajo. Y yo, un daño colateral emocional. Después del caos vino el vacío. Silencio denso. Largo. Afilado. Me mudé a un piso pequeño, sin historia, sin recuerdos. Sin rastro de Claudia o Natalia. Pasaba horas caminando sin rumbo, repasando cada momento. Intentando recordar cuándo fue que la mentira comenzó a invadirlo todo. Los aniversarios. Las noches de insomnio. Las caricias en la nuca. Todo eso fue parte del papel. O se le escapaba la verdad, de vez en cuando, sin querer. Revisaba mensajes antiguos. Estudiaba sus gestos en vídeos. Me volví una especie de detective emocional. Pero cuanto más buscaba respuestas, más me destrozaba. No solo me engañaron. Me borraron. Porque el hombre que fui junto a ella, ya no existía. Lo mató la verdad. Mi idea del amor. De la confianza. De mí mismo. Todo se desmoronó. Empecé terapia. No por salud mental. Por pura supervivencia. Necesitaba entender. Desde un punto de vista casi técnico. ¿Cómo alguien puede mantener una doble vida tan impecable? Sin fallos. Sin grietas. Sin remordimientos. Y cuanto más entendía, más me hundía. No era una mujer rota. Ni alguien atrapada en una vida falsa. Era una profesional entrenada para mentir, manipular y desaparecer. Y lo peor es que lo hacía bien. Demasiado bien. Con el paso de los días, empecé a mirar atrás de otra forma. Me obligué a recordar momentos que no estaban en ningún informe. Pequeñas escenas sin testigos, sin guión. Como cuando lloró de verdad tras la muerte de su padre.
O cuando me abrazó por sorpresa en mi cumpleaños, sin que nadie mirara. O aquella vez en que me defendió ante mi jefe, en una cena que se estaba volviendo insoportable. Y me di cuenta de algo, entre tantas capas, entre tanto personaje, a veces se le escapaba la verdad. Aunque fuera por un segundo. No puedo decir que eso justifique nada. Pero me hizo entender que no todo fue una actuación perfecta. Hubo grietas. Momentos reales. Y, paradójicamente, eso fue lo que más dolió. Porque el dolor no venía solo de la mentira, sino de lo poco que fue auténtico. El perdón no llegó como una revelación. No fue un gesto noble ni una epifanía. Fue una decisión. No para ella. Para mí. Decidí dejar de cargar con su historia. Con su culpa. Con su máscara. No podía seguir viviendo con el rencor de haber sido usado. No si eso significaba quedarme congelado en una versión de mí que ya no reconocía. Porque, guste o no, ella me transformó. Me obligó a mirar mis propias ilusiones, mis huecos, mi necesidad de certezas. Me arrancó la venda, de la forma más cruel, sí, pero gracias a eso empecé a ver. Acepté que hay verdades que no llegan. Y traiciones que no tienen explicación, Claudia. Y que, a veces, alguien te traiciona no para destruirte, sino para proteger una vida que te excluye. Volví a escribir. No novelas. No cartas. Cosas simples, recuerdos, frases sueltas, ideas. Me aferré a lo que era mío y nadie podía haber manipulado, mi música, mis libros, mi familia. Empecé a reconstruirme desde ahí. Sin máscaras. Sin guiones. Ya no quería entender a Natalia. Quería entenderme a mí. Y en ese proceso, encontré algo de paz. La paz que ella fingió tener durante años, yo la estaba encontrando en lo más sencillo, saber quién soy, sin depender de nadie más. Volver a confiar fue otro infierno. No en las personas. En mí. Cada gesto amable me parecía sospechoso. Cada promesa, un posible libreto. Me convertí en un detector de mentiras humano. Tuve un par de intentos, sí. Citas. Conversaciones. Pero bastaba un detalle fuera de lugar para que levantara los muros otra vez. No quería volver a ser escenario de nadie. Pero tampoco quería quedarme atrapado en una historia que ya había terminado. Y entonces pasó algo inesperado. Una tarde, en la biblioteca del barrio, una mujer se sentó a mi lado. No me sonrió. No me miró. Estaba leyendo, concentrada, ajena a todo. Y fue eso lo que me enganchó. No me necesitaba. No fingía. Estaba, simplemente, siendo. Con el tiempo descubrí que no era perfecta. Que se olvidaba de las cosas. Que hablaba sin filtro. Que no intentaba caer bien. Y, por primera vez, eso fue lo que me devolvió el pulso. No porque buscara reemplazar a Claudia. Eso sería imposible. Sino porque ya no buscaba entenderlo todo. Solo necesitaba que fuera real. Aprendí que cuando una mentira es tan profunda, no deja cicatrices visibles, deja huellas silenciosas. No siempre sangran. Pero arden. Cuando menos lo esperas. Me volví más lento al confiar. Más exigente. Ya no me interesaba la ilusión del amor. Solo quería verdad. Aunque doliera. Porque si algo aprendí de Claudia, o Natalia, es que el amor sin verdad es una cárcel disfrazada de hogar. Hoy no busco certezas. Busco coherencia. No promesas eternas, sino actos que se repitan. No una vida de película, sino una historia donde pueda respirar. Y entonces llegó lo último. Una postal. Sin remitente. Un dibujo a mano de un atardecer en algún lugar del este de Europa. Y una frase escrita en tinta negra. Algunas máscaras no se quitan. Se entierran. Nada más. No sé si fue un adiós. O una advertencia. O su forma de recordarme que, aunque ya no está, nunca se fue del todo. No respondí. Ni intenté seguir el rastro. Ya no lo necesitaba. Recibir aquella postal me bastó para saber que, de alguna manera, lo que vivimos también la marcó a ella. Aunque su mundo fuera otro. Aunque su nombre cambiara 1000 veces más. Aunque su voz, su risa, su rostro fueran parte de un disfraz cuidadosamente tejido, hubo algo que no pudo borrar. Un pedazo mínimo, invisible tal vez, que fue auténtico. Y con eso, yo tenía suficiente. Si hoy alguien me preguntara si volvería a amar, diría que sí.
No como antes. No ciegamente. Sino con las cicatrices a la vista, con el miedo a cuestas, con la memoria encendida. Pero sí. Porque la vida no se trata de evitar las traiciones. Se trata de sobrevivirlas. Y, a pesar de ellas, seguir caminando. Aprendí que se puede construir algo nuevo sobre las ruinas. No borrando el pasado, sino integrándolo. Entendiendo que las heridas también cuentan. Que las historias difíciles, las que más duelen, a veces son las que más nos revelan. Mi historia empezó como una farsa. Una mentira disfrazada de cuento perfecto. Pero terminó convirtiéndose en la verdad más valiosa que tengo. Porque me obligó a conocerme. A romperme. A reconstruirme. No con rabia. Con claridad. Y aunque ella fue quien interpretó un papel, yo también lo hice. Yo también fingí no ver, no sentir, no dudar. Porque amar, muchas veces, es también creer lo que uno necesita creer. Hoy ya no necesito certezas absolutas. Me basta con miradas que no esquivan. Con palabras que no suenan memorizadas. Con presencias que no desaparecen cuando apagas la luz. Aprendí que la luz no siempre viene de fuera. A veces está dentro. Tapada. Escondida. Esperando que mires hacia adentro para encenderla. Y eso no me lo enseñó un terapeuta. Ni un libro. Me lo enseñó ella, con toda su mentira. Y me lo enseñé yo, cuando decidí dejar de ser la víctima y convertirme en alguien nuevo. No más máscaras. No más necesidad de entenderlo todo. Solo verdad. Cruda, imperfecta, humana. Porque incluso en medio de la sombra más densa, se puede encontrar luz. Y si tienes el valor de enfrentarla, esa luz te pertenece.